Eta biak batera. Aurkeztuko zaituzte ya. Pues vienen las dos últimas presentaciones ya, que ya nos entramos a otra línea ya de otros temas. Está a mi lado Germán Arana, que es ingeniero en organización industrial y doctor por la Universidad del País Vasco, docente e investigador en el Departamento de Organización de Empresas y actualmente, le tenemos un poco lejos, investigador de la Universidad de Po y los países de la ADUR. No sé si lo he dicho muy bien. Sí. Y a su lado está Valeska Sigüenza, que es International Diploma in Business por la Universidad de Cambridge y es especialista en tributación por la UPV, por esta universidad. Recibió el premio de Economía Pública José Barea Tejero, convocado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y nos van a hablar, en primer lugar, del proyecto Sofía, enmarcado también en las misiones Euskampus, y después sobre estandarización de la gestión de economía circular. Qué ricasco. Muchas gracias, Cristina. Un placer y agradecerte todas las jornadas que organizas, todos los proyectos que encuentras y la participación en este proyecto también. Y a vosotros por participar, si no hacíamos nada tampoco. Vale, muchas gracias. Bueno, el proyecto Sofía, el título Sofía viene de sostenibilidad, inteligencia artificial, sostenibilidad, fiscalidad, inteligencia artificial, y lo que busca es la aplicación de la inteligencia artificial para la promoción de la economía circular mediante políticas fiscales que estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Este proyecto surgió o ha sido impulsado por una convocatoria que hubo de Euskampus y ha servido para trabajar de forma conjunta distintas áreas de la Universidad del País Vasco, concretamente el Departamento de Derecho Fiscal y Tributario, el Departamento de Políticas Públicas y no sé qué más, el Departamento de Organización de Empresas y el Aula de Economía Circular. Vale, entonces, a partir de esta convocatoria comenzamos a trabajar primero alineando la perspectiva de economía circular. Entonces, la presentación inicialmente voy a comenzar con una introducción. Básicamente, inicialmente se trabajó que la economía circular es necesaria a nivel global, es decir, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de cada uno de los estamentos de la sociedad, y el objetivo que tenía que tener era estar alineado con, tal como ha dicho Cristina, con la eficiencia de los recursos. Tal como viene la definición de la palabra economía, la economía se basa en que los recursos son limitados y que los recursos tienen que ser mejor utilizados y luego circular de la circularidad de los materiales. Y los modelos de gestión de economía circular tienen que tener una repercusión clara y una influencia clara en los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel empresarial, empiezan a adoptar las empresas distintos modelos de gestión de la economía circular o para la economía circular. Algunos modelos de gestión son específicos, es decir, se centran en áreas concretas, y en los últimos tiempos ya tenemos modelos de gestión más globales que albergan más áreas, aparte de albergan un conjunto de áreas mucho más amplio. Inicialmente se empezó a hablar de la economía circular a finales de los años 60 y a través de estos años ha sido analizado desde distintas perspectivas hasta comienzos de siglo, donde me voy a centrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hubo un proyecto que fue desarrollado por IOBE que fue central en el establecimiento de una norma de gestión de ecodiseño, concretamente de la norma UNE 150.301, que se aprobó en el año 2003. Posteriormente, este proyecto, que fue liderado por IOBE, entró en el Comité Técnico 207 de ISO y a través del liderazgo de AENOR y IOBE se amplió la norma de ecodiseño a nivel mundial y surgió la normativa ISO 14006 en el año 2011. Es una normativa que favorece la economía circular desde el punto de vista del ecodiseño y que está estructurada con la normativa HLS para
que pueda ser integrada con las normas ISO 9001 y ISO 14001. Supone un cambio de perspectiva con respecto a la norma ISO 14001, que es que la norma ISO 14001 se centra básicamente en lo que es la fábrica puesta en verde, y tenemos en cuenta todas las entradas de materias y energías en nuestra fábrica y las salidas, pero la norma de ecodiseño tiene en cuenta todo el ciclo de vida del producto, con lo cual supone un avance hacia la economía circular. Además, dentro de ISO se han publicado numerosas normas de gestión medioambiental que afectan a distintas partes, desde los sistemas de gestión, etiquetas ecológicas, ecodiseño, análisis de ciclo de vida, etcétera. Pero estas normas se centran solo en los impactos medioambientales y no tienen en cuenta ni los impactos sociales ni los impactos económicos. Entonces, las normas de gestión, los modelos de gestión de economía circulares más globales desde ISO son tratados a partir del Comité Técnico ISO TC 323, ¿vale? Porque incluye las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Concretamente, hay 2 normas diseñadas por comités nacionales, que son la norma BS 8001 y la norma francesa XP X30 901, que están sirviendo para la creación de una norma ISO a nivel mundial, con difusión a nivel mundial. La primera, la norma BS de la British Standard Institution BS 8001, se basa en 6 principios claves: la importancia de la innovación, hay que hacer productos innovadores que tienen que estar alineados con el desarrollo sostenible, es decir, cubrir las 3 dimensiones, y que tienen que ser de utilidad, es decir, no de intentar crear productos por crear, es decir, es esencial buscar la innovación desde el punto de vista de la utilidad. La segunda, la gestión, la colaboración, la importancia de la optimización del valor en todas las fases, también en las fases de residuos, la transparencia y el pensamiento sistémico, es decir, no trasladar impactos desde una fase a otra. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, surge la posibilidad, a partir de una convocatoria de misiones Euskampus, surge la posibilidad de colaborar entre las distintas, en un grupo multidisciplinar en distintas áreas. La convocatoria incluía palabras clave como inteligencia artificial, economía circular y consumo responsable. Nosotros habíamos tenido una experiencia previa trabajando dentro de Euskampus con el proyecto Cirbotics de economía circular que acaba de presentar Iker, y la experiencia estaba siendo muy positiva. Entonces, esto nos llevó a seguir y a alinear este trabajo junto con los departamentos que anteriormente he mencionado. Se buscó centrar más el proyecto en temas de políticas públicas y más concreto dentro de las políticas fiscales. ¿Por qué dentro de las políticas fiscales? Lo primero, porque tienen una influencia muy grande sobre las decisiones de los individuos y de las empresas. Es una fuente de financiación a nivel público muy importante y tiene la capacidad de distribuir la riqueza en función de distintos objetivos y buscando el bienestar social. Y lo tercero, permite un mayor alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Además, desde distintos ámbitos, las políticas fiscales son consideradas un motor de cambio, porque permiten la entrada en lo que es la extrafiscalidad. La extrafiscalidad, básicamente lo que se basa es un tratamiento distintivo en los elementos que contribuyen al bienestar general. Y en este caso lo vamos a unir con las 3 dimensiones de el desarrollo sostenible, es decir, la parte social, económica y medioambiental. Además, coincidió que previamente la Diputación Foral de Vizcaya había hecho una colaboración con la Public Purpose University College of London, perdonad por la pronunciación, en el cual ya estaban preparando una primera propuesta en esta línea.
se habló con la Diputación Foral de Vizcaya y apoyaron el proyecto. ¿Qué es lo que pasa con las políticas fiscales? Que lo que se requiere es un cambio de perspectiva, es decir, las políticas fiscales actualmente se basan en una perspectiva de quien contamina paga. Es decir, lo que hacemos es reparar lo que hemos hecho mal, ¿vale? Y lo que se busca es un cambio hacia una política mucho más proactiva. Es decir, vamos a primar positivamente lo que se hace bien, ¿vale? Y luego gravar fiscalmente con mayor dureza a lo que se hace mal. Entonces, este cambio en la posibilidad de que ya se está liderando desde algunos países del norte de Europa, cada vez es más importante porque hay un clima de inestabilidad económico, político y social en muchos países, lo que lleva a un consumo mucho mayor y donde la dimensión medioambiental y social en muchos casos pasa a un segundo plano. Luego hay gran variedad de contextos y la responsabilidad y medidas de responsabilidad sostenible corporativa, es decir, hay mucha variedad entre los distintos países y entre las distintas áreas, sectores y niveles de la sociedad. Es necesario de impulsar una fiscalidad circular para no utilizar materiales primarios y que estos puedan y en lugar de estos que se puedan utilizar materiales secundarios dándoles una segunda vida a los residuos. Entonces, ante esto, nosotros propusimos el proyecto Sofía. El proyecto Sofía se centra en las tres: sostenibilidad, fiscalidad e inteligencia artificial. ¿Qué es lo que busca? Busca diseñar indicadores de circularidad que lo que hagan sea crear políticas públicas que estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para ello nosotros nos hemos basado en los indicadores de las 7 áreas que recoge la norma francesa, que va a explicar posteriormente Valesca, XP X30-901. Dentro de estas 7 áreas, suministro sostenible, ecodiseño, simbiosis industrial, economía funcional, consumo responsable, alargamiento de la duración del uso y gestión eficaz de materias o productos al final de su vida útil. Dentro de estas 7 áreas se van a buscar indicadores y lo que se busca es que estos indicadores puedan ser tratados mediante herramientas de inteligencia artificial y que puedan ser creados para hacer políticas públicas comprometidas con el desarrollo sostenible y alineadas con los ODS. Entonces, las fases que teníamos, que inicialmente nos basamos en la revisión de índices que se están utilizando hasta el momento. Luego se pasó en una segunda fase a la definición de indicadores para medir la circularidad. Estos indicadores se intentaron trabajar mediante, o se están intentando trabajar mediante herramientas de inteligencia artificial, cómo se pueden captar y cómo se pueden trabajar con una gran cantidad de datos. Posteriormente vamos a pasar a una fase de análisis de la fiscalidad con la alineación de los objetivos de desarrollo sostenible, soluciones fiscales que promocionen la economía circular y la última fase del proyecto se marca dentro de la difusión de resultados y conclusiones del proyecto. ¿Qué principios básicos se tienen que trabajar? Lo primero es el tipo impositivo. Actualmente el hacer las cosas mal trae a cuenta económicamente. Entonces, lo que hay que buscar es que los tipos impositivos sean lo suficientemente importantes para, por una parte, desincentivar las malas prácticas y, por otra parte, promover las buenas prácticas. Es decir, las alternativas circulares que puedan ser rentables para las empresas. Y lo que hay que hacer es estos incentivos fiscales, ajustarlos a lo largo del tiempo, ¿vale? A medida que van cambiando las posibilidades de las empresas. La segunda fase el segundo principio básico está relacionado con el apoyo de las partes interesadas y su comunicación. Es decir, comunicar las razones, formación de la sociedad y establecer un calendario de actuación que sea conocido por las distintas partes. Posteriormente, el tercer elemento central es el cumplimiento y supervisión y aplicación. En este caso,
básicamente son elementos de control, y que las sanciones sean lo suficientemente importantes para que no traigan a cuenta, porque muchas veces trae a cuenta el hacerlo mal. Luego, utilización de los ingresos fiscales, es decir, los ingresos fiscales que se obtienen, utilizarlo de forma sistemática, ¿para qué? Para invertir. ¿Para invertir en qué? En investigación y desarrollo y transferencia de la carga fiscal del trabajo a la mejor utilización de los recursos públicos, de una forma más sostenible. Entonces, estos indicadores que se tienen que tratar se tienen que hacer desde dos perspectivas. Lo primero es desde el sector privado y lo segundo es desde el sector público. Desde el sector privado, ¿qué se tiene que buscar? Obtener información objetiva y transparente. ¿Vale? Ahí tienen que ser objetivos y tienen que ser unos indicadores que estén en continua evolución, que se tienen que adaptar a los cambios existentes en la sociedad. Y lo segundo que se tiene que ver es cómo puede influir en el sector privado el establecimiento de nuevas normas de gestión, concretamente de economía circular. La normativa 59.004 previsiblemente se va a aprobar en el año 2024. En el sector público se tiene que encargar de obtener esos recursos fiscales y crear políticas públicas. Y estas políticas públicas tienen que estar orientadas a fomentar mayor circularidad y un mayor alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que hay que buscar son impactos positivos, es decir, qué medidas se deben de establecer. Como conclusiones, el proyecto está en sus inicios, con lo cual las conclusiones del proyecto pues tampoco se puede decir gran cosa, pero sí que se ve necesario un cambio desde la perspectiva fiscal, que tiene que ser mucho más proactiva. Es decir, no tiene que ser reactiva, sino que tiene que ser proactiva, es decir, fomentar las actitudes positivas. En segundo lugar, es importante el impulso de la economía circular, pero en múltiples sectores y teniendo en cuenta las distintas categorías de productos. Hay que buscar la valorización de los residuos y una mayor utilización de recursos primarios. Luego, otro punto importante es el tema de la magnitud de los impuestos. Los impuestos tienen que ser lo suficientemente importantes para que no sea conveniente el hacerlo mal. Es decir, el problema es muchas veces hay una multa de tanto, pero lo que has ganado previamente compensa la multa que tú estás haciendo. Eso es uno de los grandes problemas que nos encontramos actualmente. Y por último, utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a disponibilidad actualmente, como es la inteligencia artificial, para poder tratar una gran cantidad de datos y para poder mejorar la comunicación, tanto en las empresas a nivel de transparencia como con el sector público. ¿Vale? Y posteriormente va a continuar Valesca con la presentación del caso. Un caso de aplicación de un modelo de gestión de economía circular que nos está sirviendo de base en el desarrollo del proyecto Sofía. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Y también a ti, gracias Germán, por hacerme el trabajo sucio del rollo. Bueno. Bien, yo efectivamente voy a centrarme en la norma francesa X30901, que es una norma de estandarización de modelos de gestión de economía circular. Y bueno, pues es el final del camino que ha estado un poco comentando Germán. Lo que voy a hacer en primer lugar es presentaros un poquito la norma, a grandes rasgos cómo está estructurada la norma y cuáles son sus objetivos, y luego os voy a hablar de un caso que hemos estado analizando en los últimos meses. Bueno, la norma francesa lo que pretende es formalizar o desarrollar lo que conocen como buenas prácticas dentro del paradigma de la economía circular. Actualmente es la norma de referencia de la ISO 59004 y está orientada a sistemas de gestión o a proyectos de economía circular. No está orientada a una organización en sí. Como decía Germán, esta norma va a incluir las tres dimensiones del desarrollo sostenible, que es el económico, el social y el medioambiental.
y va a estar centrada en 7 ámbitos de acción, por eso se habla mucho de la matriz 3x7, que van a ser el suministro sostenible, ecodiseño, simbiosis industrial, economía de la funcionalidad o servitización, consumo responsable, alargamiento de la duración del uso, gestión eficaz de materias o productos al final de su vida útil. Bien, ¿cuáles son sus objetivos? Los objetivos son que existan unos diálogos entre producción y consumo, que existan definiciones comunes, y las definiciones que han establecido de temas de los ámbitos de acción y de lo que consideran economía circular son acordes con la ISO 9001, y al desarrollar esta norma o al implantar esta norma se pretende facilitar una herramienta de gestión para poder planificar las acciones que van a realizar en las distintas áreas, y se ha hecho una norma pensada para todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas, públicas, privadas, en general. Lo que pretende es abarcar todo el ámbito en el que se puede aplicar estos sistemas de gestión de economía circular. Finalmente, la norma establece en un anexo una serie de preguntas que son están muy bien orientadas a ver el grado de adecuación de las acciones que se han tomado y de los resultados que se han obtenido a esta norma de gestión de economía circular. La estructura de la norma se dice que tiene una estructura de alto nivel como el resto de las normas ISO, y los puntos que desarrolla coinciden también con estas normas ISO medioambientales, como puedan ser la 14001 o la 9001. Los 3 primeros puntos, al igual que en estas normas que hemos comentado, son aspectos introductorios, y luego ya se centran más en lo que sería la propia organización y el desarrollo de este proyecto o de esta implantación de sistema de gestión de economía circular. Concretamente, sigue el ciclo también del PDCA, de Plan, Acción, Plan, Do, Check y Action, y lo que hace es, concretamente en esta norma, en el apartado 4, en el primer punto en el que se analiza cuál es el contexto de la organización, se establecen ya la diferenciación o se definen claramente cuáles son las áreas de actuación de la economía circular, que ya las hemos citado en un par de ocasiones. En cuanto a otros elementos destacables, son que en la planificación, en el planning, es importante o priorizan la evaluación de los riesgos a los que se quiere hacer frente con las acciones que se van a desarrollar. Luego, evidentemente, se llevan a cabo estas acciones, se evalúan los resultados que se han obtenido con estas acciones y se plantea un proceso de mejora identificando cuáles han sido los puntos en los que no se ha alcanzado el índice deseado y cuáles serían las acciones que deberíamos de tomar para realizar esa mejora y plantear nuevas acciones en nuestro plan de acción. Para ver si realmente la implantación de esta norma, porque ACNOR lo que dice es que lo que ellos consideran importante en el establecimiento de esta norma es que lo interesante será conseguir que haya un mejor entendimiento entre la producción y el consumo, consiguiendo que el valor de los productos se alargue en el tiempo, de manera que vamos a tener una producción más eficiente y a la vez vamos a conseguir que el individuo tenga un mayor bienestar. Entonces, nosotros, para ver que esto realmente se produce o ver que no, pero en este caso, en el caso que hemos escogido, la verdad es que los resultados han sido bastante satisfactorios. Hemos elegido una de las primeras empresas certificadas con esta norma, es el Grupo CAP, es una empresa italiana que ha sido certificada en el año 2021, una empresa de gran dimensión, que es una empresa privada, pero que depende de contratos públicos. De hecho, hemos visto que la mayoría de las empresas que están certificadas tienen una importante implicación
con los contratos públicos, dependen mucho de la administración. El caso concreto del Grupo CAP es una empresa que gestiona servicios de agua en la zona de Milán y tiene una gran implicación medioambiental y concretamente con la economía circular, y de hecho en el año 2020 hizo una inversión de 34 millones de euros en proyectos o en el desarrollo de proyectos de economía circular. Los principales, cuando estuvimos hablando con los gestores de la empresa, ellos identificaron como principales agentes facilitadores su experiencia al trabajar con sistemas integrados de gestión, basados en una serie de normas ISO como las que comentamos aquí. De hecho, nos dijeron que muchas de las acciones que habían decidido implantar en el sistema de gestión de economía circular eran acciones rediseñadas que ya habían sido utilizadas en la implantación de anteriores sistemas de gestión. También identificaron otros agentes facilitadores, aunque reconocían que tenían una importancia bastante menor. Entre ellos hablaban de la implicación de los clientes y de los proveedores o de la administración pública, de la implicación de la administración pública en los proyectos de economía circular. El punto de partida para la implantación de la norma era analizar los riesgos a los que se enfrentaba la empresa o los que generaba la empresa, porque en base a eso iban a decidir tomar unas acciones u otras. Y clasificaban los riesgos en función de su importancia, pero si observamos un poco la figura, que ya sé que desde atrás no se ve nada, porque yo antes estaba atrás y no veía nada, pero si lo observamos un poco, vamos a ver que los riesgos que han identificado siempre están relacionados con riesgos producidos por el cambio climático, especialmente con el tema del agua, bueno, un poco relacionado con su actividad, ¿no? Básicamente estamos hablando de riesgos de inundaciones o riesgos de olas de calor, también riesgos relacionados con la posibilidad de tener, ¿cómo se dice?, contaminación de aguas subterráneas, gracias, Germán. ¿Vale? Y entonces, efectivamente hay otros tipos de riesgos, hablan también el market risk, hablan del market risk porque a ellos, lo que llaman greenwashing, en este caso no es así, pero es muy importante para ellos tener una imagen, porque les da posicionamiento y porque les facilita la contratación con la administración pública para la gestión del agua. Entonces, por eso, para ellos, el market risk, es decir, su imagen medioambiental, es muy importante para ellos, es un área crítica. Bien, en base a estos riesgos, tomando como punto de partida estos riesgos, van a realizar una serie de acciones, ¿no? Y, bueno, ahora voy a ampliar un poquito porque ya esto es imposible que lo vea nadie, ¿no? Pero lo que quería era que vieseis la figura completa de cómo van a realizar una serie de acciones y las van a clasificar por áreas de acción, las áreas de acción que les han establecido en la norma. Pero es claro que muchas de las acciones que realizan, por ejemplo, las de ecodiseño, van a tener un efecto en otro tipo de áreas, como puede ser la extensión de la duración o el tratamiento de los residuos. Bien, voy a destacar un poquito en las distintas áreas, ¿vale? Entonces, en cuanto a aprovisionamiento sostenible, las principales acciones que han realizado son utilizar fuentes de energía renovables, someter tanto a los proveedores como a los procesos de compra a criterios de evaluación acordes con la economía circular y poder reutilizar distintos... acorto un poco, vale. Vale. Bien, distintos residuos. Ecodiseño son las acciones que han tomado, los diseños que han hecho para poder conseguir todas estas cosas, para poder conseguir reutilizar residuos, para poder conseguir utilizar energías renovables, etcétera.
Simbiosis industrial, ¿qué es lo que han hecho? Que básicamente, o cuáles son los principales acuerdos que han tenido para que sus subproductos sean productos de otras empresas. Fundamentalmente, asociaciones de agricultores que van a utilizar aguas tratadas y la simbiosis energética con la administración pública, que va a utilizar la energía que ellos generan a base de por el tratamiento de los lodos y también por el uso de aguas residuales. Functional Economy no es una empresa que dé servicios, por lo tanto esto no es un área crítica de acción, pero sí que han intentado establecer una serie de acciones que mejoren su servicio. Y estamos hablando de, por ejemplo, de instalación de contadores inteligentes que van a mejorar el ratio de consumo y que van a tener un mayor control, o que van a permitir un mayor control del consumo. En cuanto al consumo responsable, lo que hacen es hacer un control exhaustivo del almacenamiento para poder alinear necesidades y compras, y hacen una labor importante de concienciación medioambiental mediante las casas, lo que llaman ellos las casas de agua, o el fondo de pérdidas ocultas. Todo lo que llevamos hablando, como os decía, va a mejorar la duración de su producto, que en este caso es el agua. Y en este caso, ¿cómo mejoras la duración del agua? Pues evitando que existan pérdidas ocultas. Con lo cual realizan unas actividades de mantenimiento predictivo y preventivo para poder evitar esas pérdidas de agua y para poder evitar los riesgos en la calidad o en la contaminación del agua. En cuanto al tratamiento de los residuos, podemos decir que las acciones que han realizado consiguen que haya menos residuos. ¿Por qué? Porque han conseguido mejorar el secado de los lodos, con lo cual reducen el volumen de lodos que tienen, y por tanto no tienen que llevar tanto volumen a los vertederos, y también los otros sistemas que han generado para mejorar los procesos y para generar fertilizantes, pues ayudan también a que haya una mejor gestión de los residuos. Principales resultados. ¿Estas acciones han tenido resultados? Pues sí, han tenido unos resultados bastante positivos, porque han mejorado el consumo de materias primas. Se ha reducido mucho el consumo de materias primas, y podemos pensar, pues claro, es que habéis pillado los años de la pandemia. Bueno, pero por eso hemos puesto la cifra de facturación, para ver que la facturación ha bajado un 1,23, mientras que el consumo de materias primas ha bajado hasta un 11%, ¿de acuerdo? Bueno, hasta un 17% en el de las construcciones. ¿Por qué? Porque muchos de los consumos que pasan a hacer son consumos de energías renovables, que son ellos los que han generado esas energías renovables, y son consumos de agua que también son aguas reutilizadas, ¿de acuerdo? Y vemos, por ejemplo, que la compra de agua se reduce totalmente desde el año 2019 hasta el 21. También el consumo de energía se ha reducido, y podemos decir, joder, que se ha reducido un 0,01%, pero ¿qué me estás contando, Valesca? ¿No? Pues bueno, pues os lo estoy contando porque es que lo importante es que han reducido algo, aunque sea muy poquito, la energía consumida, y en cambio lo que producen ha tenido un incremento del 74%, con lo cual es un dato significativo, según mi punto de vista. La gestión de agua, que es su principal, el core de su negocio, ha mejorado muchísimo, incrementando las aguas residuales tratadas en un 15% y las reutilizadas en un 16%, y disminuyendo las pérdidas de agua. También se mejora en la gestión de los residuos, de los lodos, porque muchos de ellos se utilizan para termovalorización, ¿vale? Y otros se recuperan generando fertilizantes que van a venir muy bien para esa simbiosis industrial que comentábamos. Vale, todos estos resultados, lo importante para que cuadre con nuestra definición es que tienen un efecto en el aspecto, en la dimensión económica, en la dimensión medioambiental y en la dimensión social. Vale,
Y no os voy a meter más rollos de datos, pero lo que quiero decir es que podemos ver en casos como, por ejemplo, voy a elegir uno, el de consumo responsable. El de consumo responsable tenemos, en cuanto a sus acciones, han conseguido un efecto medioambiental, ¿vale? Porque tenemos una reducción de las pérdidas de agua, pero además con sus acciones han hecho que el individuo se sienta mejor. ¿Y cómo sabemos que el individuo se siente mejor? Porque, por ejemplo, el nivel de servicio que han declarado, la calidad del servicio, aumenta o mejora en las últimas encuestas. Además, una de las cosas que han hecho, que ha sido el Fondo para Pérdidas de Agua Oculta, lo que hace es financiar las pérdidas. Tienen un sistema de facturación para los usuarios que están en este modelo que financia las pérdidas de agua ocultas, y a la vez lo que está haciendo es monitorizar el consumo de esos individuos, con lo cual se consigue que reduzcan el consumo y que las pérdidas que tienen que no están declaradas se las financia la propia empresa, con lo cual se están ahorrando en su factura de agua y tienen tenemos por un lado el efecto medioambiental, que reducimos pérdidas de agua, y por otro lado tenemos el bienestar del individuo, tenemos ese efecto social que consigue que el individuo tenga una percepción de que el servicio que se está dando es mejor. Bien, termino ya. Han hecho ya la fase del plan, del DUE, del CHEC, y durante el año 2022 están están evaluando cuáles son los aspectos de mejora para poder rehacer ese plan y continuar con el sistema de gestión de economía circular integrado. Y por último, comentar que esta norma, como habíamos dicho, es la base. Fue una propuesta francesa también por la que se creó el comité de la ISO TC 323. Esta norma es la base de la serie ISO 59000 y se espera que se materialice en siete normas ISO, para los borradores de la 59004, de la 10 y la 20, los borradores ya están aprobados. Y muchas gracias por vuestra atención.